Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Yo estoy muy cansado, hermano. Más que nervioso, estoy cansado. Déjenme acomodo mi changarro, porque ya ven que yo no predico como el pastor. Yo tengo que acomodar mi changarro antes de predicar. Y ahorita aquí nos vamos a acomodar. Vayan buscando 1 Samuel capítulo 26. Vamos a 1 Samuel capítulo 26. Solamente mantengan ahí abierta su Biblia. En realidad, sobre todo a quienes nos visitan, quienes no nos han escuchado el mensaje principal de toda la Biblia, yo quiero decirles que uno de los privilegios más grandes que tenemos de parte de Dios es la salvación. Y por lo tanto, la mejor decisión que tú, que yo, que cualquier persona en el mundo puede tomar por encima de tener un título, una carrera, un negocio, por encima de tener una casa propia, una familia, hijos, por encima de tener dinero, fama o poder, la mejor decisión que cualquier persona puede tomar en su vida es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y al aceptarlo, Él nos rescató de la condenación, porque todos estábamos condenados a ir al infierno. Pero al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos libra del infierno y nos da acceso al cielo. Y mientras eso sucede, mientras estamos aquí en esta tierra, hermanos, Él nos ha estado transformando a través de su palabra. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que seamos edificados, para que seamos transformados. Porque cuando llegamos a la iglesia, si no es que todos, la mayoría llegamos heridos. Llegamos lastimados, con problemas, con muchas necesidades. Pero Dios, desde que le conocimos, ha estado cambiándonos la vida. Nos ha restaurado, nos ha sanado, nos ha sacado de muchos problemas. Sí seguimos teniendo problemas, pero es diferente con Cristo. Así que Dios, hermanos, no solo envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, también instituyó la iglesia y puso pastores para que nos pastorearan y para que nos enseñaran a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra, nos enseñaran a nosotros y fuéramos aprendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo quiero decirles, hermanos, Dios instituyó la iglesia y lo he enseñado otras veces y quiero que en voz audible me digan, o sea, que me contesten lo que voy a preguntar. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos la iglesia. Pero, ¿por qué cuando el pastor dice, hermanos, vamos a hacer esta actividad, está hablándole a la iglesia? ¿Y por qué muchas veces pensamos que el pastor solamente se refiere a unos cuantos? ¿Por qué no pensamos que se refiere a todos? Porque a veces pensamos que la iglesia nada más son los líderes, los músicos, los hermanos que siempre están ganando almas. No, ¿la iglesia quién es? La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Entonces, si yo pregunto quién es la iglesia, ¿cómo me deberían de decir? ¿Que la iglesia quién es? Yo. ¿Quién es la iglesia? Yo, o sea, tú, yo. Y entonces decía que Dios puso pastores en la iglesia para que nos pastoreara a nosotros que somos la iglesia. Y pensando en el tema de predicación para el día de hoy, Dios había puesto dos temas en mi corazón para compartir. Y el primero en el que me empecé a enfocarme al principio, era en Filipenses 2 y Filipenses 4,
donde Pablo habla de ese sentir que debemos tener, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, y que después en Filipenses 4 Pablo le habla a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y yo estaba pensando en hablarle a la iglesia de que seamos de un mismo sentir en el Señor. Y creo que así debe ser, ¿no es cierto? Debemos ser de un mismo sentir en el Señor. Pero como pastores siempre estamos pensando en la iglesia, siempre estamos pensando en las necesidades de la iglesia, hermanos. Y Dios puso el otro mensaje en mi corazón. Una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia es la de su pastor. Hay muchas iglesias, hermanos, y tal vez ustedes lo saben, hay muchas iglesias que no tienen pastor. Nosotros tenemos un pastor. Y esa es una de las necesidades más grandes, hermanos, tener pastor. Y hoy quiero pedirle a la iglesia que piensen en su pastor. Nosotros ya nos vamos, pero quiero que entiendan que necesitamos valorar a nuestro pastor. Y lo que voy a compartir, hermanos, necesitamos entenderlo, necesitamos aplicarlo. Valoremos a nuestro pastor. Primero de Samuel 26, para leer del versículo 6 al 12. Versículo 6 al 12. Dice la Biblia así: Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: Yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Padre, queremos pedir tu bendición en esta mañana. Enséñanos con tu palabra a valorar a nuestro pastor. Que nosotros podamos esforzarnos en poder aplicar tu palabra a nuestra vida como iglesia y poder valorar al pastor que tú nos has dado, Señor. Te pido tu bendición, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablarles de un asunto vital, un asunto que sin duda alguna es lo que detiene en gran parte las bendiciones a nuestra iglesia, y que también tiene y tendrá mucha influencia en nuestros hogares, en nuestros hijos y en los hijos de los jóvenes que tendrán el día de mañana. Y es precisamente, hermanos, levantar nuestras manos en contra del ungido de Jehová. Si algo detiene las bendiciones en la iglesia es cuando levantamos nuestras manos en contra del siervo de Dios. Yo quiero hablarles, hermanos, de la fidelidad que tú le debes de tener a tu pastor. Y todo lo que quiero hablarles a través de este mensaje, hermanos, es para que sea de bendición y para que ustedes puedan ser una bendición para su pastor. En este pasaje hay una historia que la mayoría de nosotros conocemos, la acabamos de leer. Tenemos a Saúl como el primer rey de Israel, tenemos a Saúl como un hombre que está gobernando al pueblo de Israel. Pero también tenemos en este tiempo a David. Saúl, hermanos, Saúl no ve con buenos ojos a David por causa de los comentarios de la gente, porque David había derrotado a Goliat, se había ganado el aprecio del pueblo, y ahora David está huyendo con algunos hombres que se le han unido y ha formado un ejército como de 400 hombres,
Y yendo de un lado a otro, estaba huyendo David, escondiéndose de Saúl y de su ejército. Y exactamente, hermanos, en el pasaje que hemos leído, aquí David se encuentra con la segunda oportunidad, hermanos, para poder levantar su mano contra el rey Saúl y acabarlo. Es la segunda vez que tiene esta oportunidad de poder acabar con el rey Saúl. Y hermanos, quiero que veamos en 1 Samuel 26, versículo 10. Hay palabras y frases aquí, hermanos, que deberían impactar nuestros corazones, porque dice el versículo 10, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Versículo 11, vean la primera parte del versículo 11, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guárdeme Dios, hermanos, de que yo un día haga eso, de levantar mi mano contra el siervo de Dios, contra aquel que Dios ha levantado como el ungido de Jehová. Luego dice el versículo 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Saben quién había creado esa oportunidad para probar la fidelidad de David hacia Saúl? Dios. La había creado Dios, porque había hecho caer en sueño profundo a todos los que estaban con Saúl. Dios puso esas circunstancias. Y me llama la atención esto, guárdeme Dios de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, para poder tener la bendición de Dios, tenemos que armarnos del mismo pensamiento, guardarnos de extender nuestra mano contra el ungido de Dios. ¿Cuántas bendiciones en la iglesia, hermanos, no llegan? ¿Cuántas bendiciones en la iglesia se pierden por causa de miembros que levantan su lengua contra el pastor? Miembros levantando la crítica contra la esposa del pastor, contra los hijos del pastor. ¿Cuántas conversaciones hay en los hogares de muchos miembros que después de ir a la iglesia, su conversación en la mesa es para criticar al pastor, para hacer parecer al pastor como un tonto, como alguien que no tiene la razón, que solamente habló ahí en la iglesia para lastimarlos y herirlos y no para ayudarlos, como es el propósito de los siervos de Dios? Hay algunas cosas, hermanos, que tenemos que entender en toda esta historia y de la que tenemos que estar ciertos y que debemos meterlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos valorar a nuestro pastor. Dios, hermanos, es quien escoge a sus siervos. No has sido tú, no he sido yo quien ha escogido al siervo de esta iglesia, hermanos. Quien lo ha hecho fue Dios. En 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, hermanos, vemos una maravillosa historia, un increíble relato de cómo Dios escoge a Saúl. Ahora tú podrás, pero ¿por qué escogió a Saúl? ¿No pudo haber escogido a otro? Claro que sí, pero Dios es soberano y Él siempre va a hacer lo que es mejor. Él no te va a pedir permiso a ti ni a mí para escoger a su pastor. Dios sigue siendo soberano, hermanos. Y Él a quien quiere llama y a quien quiere escoge. Y mire, Dios utilizó a unas asnas para escoger a este hombre, a Saúl. Las asnas del padre de Saúl, hermanos, estaban perdidas. Y dice la Biblia que él fue y anduvo buscando y buscando a estas burras, y de pronto su siervo le dijo ahí en el versículo 6, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y aquí tenemos a Saúl, hermanos, antes de que fuera rey. Saúl y su siervo andan buscando unas burras y van de tierra en tierra y de monte en monte hasta que llegan a la tierra de Suf. Y se le ocurrió al siervo decirle allí a Saúl, ¿sabes qué? Aquí hay un siervo de Dios. Vamos a ver lo que él nos dice. Él es un varón insigne, él conoce todo.
Y dice el versículo 14 que ellos fueron a la ciudad y encontraron a Samuel. Y en el versículo 17, hermanos, quiero que vean 1 Samuel 1 Samuel 9, versículo 17. Fíjense lo que dice. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. ¿Quién le dijo? Jehová. Jehová le dijo a Samuel, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y yo no sé si a nuestro pastor también lo hayan llevado buscando unas burras y haya llegado aquí, ¿verdad? Pero cuando llegó a la iglesia y habló el siervo de Dios, ese día fue cuando Dios lo llamó a servirle. Hermanos, aquí tenemos unas burras que estaban extraviadas y Saúl andaba tras ellas. Y llegaron hasta la ciudad y cuando Samuel lo vio, Dios le dijo, este es, se lo dijo a Samuel. No fue Samuel quien lo escogió, fue Dios directamente quien lo escogió. Y ven en 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, versículo 1, hermanos. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora te toca a ti entenderlo, Saúl. Tú eres el ungido de Jehová. Y dice allí el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y al final del versículo 10, vean la segunda parte del versículo 10. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Por qué Dios escoge a Saúl? Porque a Dios le complació así, hermanos. Porque Él escoge a lo vil y menospreciado de este mundo y a lo que no es, para avergonzar a lo que es, para avergonzar a los sabios de este mundo. Si tenemos un pastor en la iglesia, hermanos, tenemos que entender y reconocer que ha sido Dios quien lo ha puesto aquí. Y en el momento que Dios quiera, hermanos, en el momento que Dios quiera, Dios lo va a quitar. Así que no estés preocupado tú por eso. Mire, me ha tocado vivir y he sabido, en experiencia propia, en otras experiencias de otros pastores, de otras iglesias, cuántas veces hemos escuchado de gente necia, de gente rebelde, que se reúne para planear cómo destituir al pastor. Y déjenme decirles que el destituir al pastor no es trabajo de ustedes, es trabajo de Dios. Hermanos, no fue casualidad que Saúl fuera el ungido de Dios, cuando no es casualidad que tengamos el pastor Samuel en nuestra iglesia. Dios escogió a Saúl de entre las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus escogió a la tribu de Benjamín, y de entre todas las familias de Benjamín escogió una familia, y de entre todos los miembros de esa familia escogió a Saúl. Así que no es casualidad, hermanos, el pastor que tenemos. Debemos entender que Dios lo escogió para realizar un trabajo especial. Él es el representante de Dios ante la iglesia, de tal manera que si fue Dios quien lo escogió, debemos controlar un poquito nuestra lengua para no estar hablando contra Él. Mira, hermano, normalmente cuando nosotros algo no nos cae del pastor que dijo, que mencionó, normalmente le vemos al pastor hasta las arrugas más insignificantes porque algo nos disgustó. Y qué tragedia, hermano, que tú no puedas dar gracias a Dios por tu pastor. Y en lugar de eso te levantas para criticarlo, para hablar contra él, para mirar todos sus defectos, en lugar de contar todas las bendiciones en las que Dios te ha usado para cambiar tu vida. ¿Ha cambiado la predicación del pastor tu vida? Algunos sí, gracias a Dios. A mí también. La siguiente cosa que debemos entender, hermanos, es que los siervos de Dios también se equivocan. ¿Y sabes por qué? Porque ellos también son hombres como tú y como yo. Y tal como tú no eres perfecto, ni yo tampoco, el pastor que tenemos tampoco es perfecto.
En la historia de Saúl, hermanos, Saúl tuvo una mala opinión acerca de David. Y puedes ver cómo Saúl estuvo celoso por los cantos de las mujeres que decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl estaba celoso. Y tú puedes ver en la Biblia cómo Saúl empezó a perseguir a David y cómo Saúl se amargó por completo contra alguien que le hizo el bien. ¿Por qué hizo esto Saúl? Porque los pastores también se equivocan. Los ungidos de Dios también se equivocan. Y es que en lugar, hermanos, de predisponernos contra el pastor, deberíamos entender, hermanos, que si hay alguien que necesita nuestra ayuda, hermanos, es el pastor. Que si hay alguien que necesita nuestras oraciones, es el pastor. Que si hay alguien que necesita nuestro apoyo, es precisamente nuestro pastor. Si hay gente por la que debemos estar orando, es por nuestra familia, pero también por nuestro pastor. ¿Por qué? Porque puede ser que el pastor cometa un error. Puede ser que no actúe con la sabiduría que tú hubieras querido que él actuara. Puede ser que ande un poco amargado por alguno de los miembros de esos necios que no entienden, que les gusta estar ahí dando lata y amargan la vida del pastor. Pero la verdad, hermanos, es que lo que tú y yo necesitamos es levantarle las manos al siervo de Dios. Hermanos, necesitamos levantarle las manos al siervo de Dios. No se deja, ya no quiere continuar. Hermanos, ¿cuánta bendición llegaría a la iglesia si solamente tú empezaras a orar por tu pastor? Quiero preguntarte, ¿oraste por tu pastor esta mañana? ¿Oraste por tu pastor ayer? ¿Oraste por tu pastor la semana pasada? Te voy a decir lo que hiciste. Lo que hiciste fue criticar a tu pastor. Y te has puesto como juez, con las manos cruzadas para determinar si el mensaje que predicó la semana pasada fue bueno. Si utilizó una buena hermenéutica, si usó de una buena homilética, si los puntos que predicó fueron precisos o no. Y ese es el error que tenemos nosotros como miembros de la iglesia, hermanos. Que en lugar de orar por nuestro pastor, estamos criticándolo, sin pensar que ellos también son hombres, que ellos también se equivocan y que son imperfectos como nosotros. Y que así como nosotros estamos inclinados hacia el pecado, de la misma manera el pastor tiene esa misma naturaleza que tienes tú y que tengo yo. Y si hay alguien, hermanos, por quien el diablo está detrás y tiene un plan para tratar de atacarlo y derribarlo, es precisamente al pastor. Porque el pastor puede caer, hermanos, pero si el pastor cae, muchos caen. El pastor puede ser infiel y si el pastor es infiel, muchos por su ejemplo pueden ser infieles. Por eso es importante que oremos por nuestro pastor, porque él también es un hombre como tú y como yo. Hermanos, debemos ser fieles al siervo de Dios. Debemos ser fieles al siervo de Dios, debemos ser leales a nuestro pastor, hermanos. Debemos ser fieles y leales al siervo de Dios, aún a aquellos que hacen lo malo, porque mientras Dios no lo quite de liderazgo, debemos de respetarlos. Y yo me acordaba de cuando dice la Biblia que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y la Biblia no dice que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre si fueron buenos. Y yo me acordé de mi padre. No fue tan bueno como yo hubiera querido. Lastimó a mi mamá, lastimó a mis hermanos, a mí, nos hizo daño. Pero cuando yo entendí que debía honrarlo, que debía respetarlo, fue lo que hice. Porque Dios no enseña que solamente si es bueno lo debes de honrar y respetar. Simplemente ordena que lo debemos de respetar. Y de la misma manera debemos hacer con nuestros pastores, ser fieles y leales a ellos, aunque a veces nos fallen. Alguien decía, hermano, entonces ¿qué voy a hacer si mi pastor es adúltero?
Bueno, pues en lugar de levantar de tu lengua y andar contaminando a la iglesia, cállate la boca y entonces ve y busca otra iglesia. No tenemos por qué nosotros levantar contienda en la iglesia, hermanos. Que otros lo quieren matar, pues que lo maten otros. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, nunca hablen mal del pastor. Sean fieles a su liderazgo. Piensen en aquellos que se desanimaron o se desanimarán por tus críticas. Y eso también lo he vivido, lo he experimentado con muchas familias, hermanos. Porque muchos se han desanimado por sus críticas contra el pastor, y los primeros que se desaniman son la propia familia. Porque las primeras personas que van a escuchar tus malos conceptos acerca del pastor son precisamente tus hijos, tus hermanos, tus padres que no son creyentes, y que cuando te oyen hablar de esa manera, ellos ya no quieren saber nada de la palabra de Dios. O si hablas mal del pastor delante de tus hijos o de tu familia que es creyente, sobre todo piensa cuando hablas mal del pastor delante de tus hijos. Piensa en el día de mañana en el cual tus hijos necesitarán tal vez un consejo de tu pastor. Y él no tendrá la figura de liderazgo, no tendrá esa figura de liderazgo que debiera tener, porque tú lo has criticado tanto, que lo has desacreditado en la mesa cuando tus hijos te están escuchando. De tal manera, cuando el día de mañana tu hija o tu hijo rebelde estén en problemas, y tú tengas que venir delante del pastor para decirle: pastor, ayúdeme a hablar con mi hijo, ayúdeme a hablar con mi hija, y tú llevas al pastor delante de tu hijo, ¿sabes qué? Tu hijo no va a hacer caso, porque tú destruiste la figura del pastor, porque tú lo destruiste con tus palabras, levantaste tu lengua contra el ungido de Jehová. Hermanos, piensa que un día tú y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y ¿sabes qué? Vamos a responder por todo lo que dijimos. Piensa en el mal testimonio que tú tienes en tu comunidad y que es escuchado por causa de que lo has propagado criticando al pastor. ¿Sabes qué? Tú deberías de preferir que tus hijos, en lugar de tener ahí en su cuarto un póster de Luis Miguel o de Peso Pluma o de algún grupo musical, tú deberías de preferir que tus hijos tuvieran en alta estima a su pastor, que él fuera su héroe, que si hay algo que debieran desear es seguir los pasos de su pastor. Hermano, nunca hables mal del pastor. Piensa que lo único que tú haces es incitar tu carne a hacer lo incorrecto delante de Dios. Piensa que si peleas contra el pastor, en realidad tú te estás oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Dios podría quitar al pastor de liderazgo? ¿Sí lo podría hacer Dios? Sí, sí puede. ¿Dios podría quitarle la vida al pastor? Sí, sí puede. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que levantar la mano contra él si él lo puso? Él lo quitará. ¿Sí están conmigo, hermanos? Hermano, si tú ves algo, observas algo del pastor, no lo andes divulgando. Ve y habla con él. Yo lo he hecho varias veces. Me acuerdo de una ocasión especial. Mi pastor dijo una cosa e hizo otra, y a mí me afectó lo que él decidió hacer. Y yo fui y hablé con él: tú dijiste esto y esto y esto, y a la mera hora hiciste esto y esto y esto otro. Y eso me afectó. Y él lo entendió, y él lo reconoció, y él me pidió perdón. Y somos buenos amigos. Porque se lo dije, yo era
una oveja como ustedes, y decidí hablar con él. Y lo he hecho varias veces con otros pastores. Yo he hablado varias veces con su pastor, cuando yo he visto cosas. Digo, a lo mejor para mí es más fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si tú ves algo, ¿por qué no vas y hablas con él? Si tú ves algo, no lo andes chismeando, no lo andes difundiendo, porque si no va a pasar como aquella ocasión en que un día el pastor por las carreras se bañó y se rasuró, y por rasurarse rápido se cortó, y como estaba saliendo sangre agarró un pañuelo y le puso alcohol y tenía prisa y salió corriendo y con el pañuelo aquí y olía alcohol, y se encuentra a una hermana y saluda a la hermana y la hermana saluda al pastor y la hermana dice, creo que el pastor olía alcohol. Y la hermana se va y se encuentra a otra hermana y dice, ¿qué cree? El pastor olía alcohol. Y esa hermana que le acaban de contar va con otra y le dice, ¿qué creen? Me dijeron que el pastor andaba tomando. Y esa va con otra y ¿qué cree? Me dijeron que el pastor andaba bien borracho. Y eso es lo que generamos, hermanos, cuando abrimos nuestra boca. Tenemos aquí, hermanos, que David tenía la oportunidad de enclavar a Saúl en la tierra, acabar con él de un solo golpe. Saúl estaba dormido, Saúl estaba en sus manos. Ninguno de los guardias se dio cuenta que había llegado hasta ese lugar David. Su lanza estaba lista solo para moverla y enclavarla de un solo golpe en su corazón. Un solo golpe hubiera bastado. Pero hubo alguien que dijo, no, es el ungido de Jehová. No levantes esa lanza. Teme a Dios, porque es el ungido de Dios. Es el ungido de Jehová. Nosotros, hermanos, debemos armarnos de este pensamiento. Hay que temer a Dios, porque si nosotros estamos peleando contra el pastor, en realidad estamos peleando contra Dios. Él es el representante de Dios aquí en la iglesia. Y si el pastor no tiene la sabiduría en las decisiones que está tomando en la iglesia, vamos a calmar nuestra lengua. Vamos mejor a orar a nuestro soberano Dios para que le dé la sabiduría. Y si él comete errores en su ministerio, vamos a orar por el pastor. Vamos a levantar sus manos en lugar de estar crítica, y si tengo que hablar con él, voy y hablo con él. Ore por él si es necesario. Ve y habla personalmente con él. Hermanos, tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra el pastor. No es contra la esposa del pastor ni contra los líderes de la iglesia. Déjame decirte algo, y esto es aplicable para cualquier cosa. Si tú puedes mirar a tu enemigo y puedes verlo, tú estás en una lucha y en una batalla incorrecta. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es contra el diablo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, hermanos. Hebreos 13, y vamos a leer dos versículos, versículo 7 y versículo 17. 7 y 17 de Hebreos 13. ¿Lo pueden leer juntos? ¿Pueden leerlo? Si no lo tienen en su Biblia, ahí en la pantalla está, para que podamos leerlo. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice el 17, hermanos? Obedeced a vuestros pastores. Quiero que lo lean fuerte, quiero oír su voz, hermanos. ¿Cómo dice? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Sujetaos a ellos. ¿Qué es lo que hace un pastor?
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, hermanos, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que obedecer a nuestro pastor, hermanos. Ahora, obviamente, hermanos, debemos obedecer a nuestro pastor, pero nuestra obediencia no debe ser una obediencia ciega. En una ocasión, alguien que se tenía que bautizar, un niño que se tenía que bautizar, su papá le dijo: no quiero que te bautices. Y él dijo: pues la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué hizo? ¿A quién obedeció? A Dios. Y voy a poner un ejemplo extremo, porque a veces decimos: es que debemos de obedecer, el hermano dijo que debíamos de obedecer a nuestro pastor, y si el pastor trata de seducir a una de las señoritas de la iglesia, la señorita dice: pues yo tengo que obedecer. Pues no. Tenemos que ser sabios, hermanos, y lo que tenemos que hacer es huir, pero no levantar nuestra mano contra él. Hay alguien que puede juzgarlo, hermanos. Hay alguien que puede matarlo pronto. Hay alguien que puede quitarlo de este lugar, pero ese no eres tú. No debes ser tú. Por eso yo estoy hablando, hermanos, de la obediencia que debemos de tener cuando el pastor está dirigiendo la iglesia, cuando el pastor nos está dando instrucciones que beneficiarán a la iglesia. Debemos obedecerlo, debemos sujetarnos a él. El versículo 7 decía: acordaos de vuestros pastores. Y hermano, ¿cómo me acuerdo del pastor? Pues en oración. Acuérdate de tu pastor orando por él. Hermanos, debemos entonces, lo que debemos de hacer es honrar a los siervos de Dios. Dice la Biblia que son dignos de doble honor. Hay que imitar su fe, hay que obedecerle, hay que seguir sus pasos en la obra, hay que cuidar al pastor y su familia, hay que proveer para él y para sus necesidades, hay que amar al pastor, hermanos, hay que velar por él. Hermano, si te das cuenta cuánta bendición te acarrearías si solo tú cambiaras tu actitud para con el siervo de Dios. Cuánta bendición empezaría a llegar a tu hogar si tú cambiaras tu actitud contra él. Hermanos, una de las maneras en que nosotros podemos mostrar nuestro aprecio al pastor es orando por él. Otra manera en que podemos mostrar nuestro aprecio al pastor es escribirle a una notita. Decirle: pastor, estamos orando por usted, ánimo pastor, le amamos a usted y a su familia, que le puedas escribir una notita de que él sepa que estás orando por ti. Y otra manera, hermanos, de apoyar al pastor es, ahora que hay nuevos servidores, nuevos maestros y nuevos siervos, sean leales al pastor en aquello que decidieron servir en la iglesia. Sean leales. Y me refiero a no abandonen. Si estás a cargo de un ministerio en la iglesia, no lo abandones. Ay, es que hoy me dolió la cabeza y no fui. Pero no fuera tu trabajo, porque ahí sí vas, porque si no te descuentan el día, ¿verdad? Seamos leales a nuestros pastores. Otra manera de apoyar a nuestro pastor, hermanos, es que tú diezmes. Yo lo he visto, hermanos, he visto pastores que andan tronándose los dedos porque no sabe lo que va a comer ese día por causa de que los diezmos no llegaron. El pastor ha contado que muchas veces no se ha completado lo de la renta. Y si no se ha completado lo de la renta, no se completó lo de su sueldo. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestro pastor? Algunos oyeron, otros creo que no. Hermanos, es importante diezmar. Las deudas de la iglesia no se pueden cubrir por causa de miembros que dejan de diezmar.
de miembros que se enojaron porque la predicación del domingo fue muy dura y entonces ya no voy a diezmar. Y hermanos, necesitamos diezmar. Dice la Biblia, está predicando el pastor sobre el libro de Malaquías y yo nada más estoy esperando que llegue a Malaquías capítulo 3. Yo no sé cuándo va a tocar ese mensaje, hermanos, pero Malaquías capítulo 3 dice: vosotros me habéis robado, dice Dios. Y el pueblo dijo: ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, la nación toda me habéis robado. Hermanos, yo no sé quién diezma y quién no diezma, pero cuando yo pregunto acerca de cómo están las finanzas, me doy cuenta que a veces no estamos diezmando como se debe. Y miren, yo les voy a decir algo. El secreto para ser bendecido económicamente es diezmar. Y yo les aconsejaría echarse una buena plática con mi esposa o conmigo si gustan, para ver todas las bendiciones que nosotros hemos recibido desde que entendimos que el secreto de la bendición es diezmar. ¿Y saben una cosa? A nuestro hijo Sabiel, desde que estaba chiquito, le enseñamos a diezmar. Si mi esposa le decía: aquí están 10 pesos para que gastes, pero tienes que dar tu diezmo. ¿Sabes cuánto tienes que dar de diezmo? Y le enseñó a mi esposa: 1 peso. Y si te doy 100 pesos, ¿cuánto debes dar de diezmo? 10 pesos. Y si tuvieras 1,000 pesos, ¿cuánto debes dar de diezmo? 100 pesos. Y si ganas y trabajas y ganas 10,000 pesos mensuales, ¿cuánto debes dar de diezmo? 1,000 pesos. Y si ganas 20,000, 2,000 pesos. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces no damos el diezmo a Dios. Damos lo que queremos. Y dice la Biblia que le estamos robando a Dios. Yo no sé si tú das o no das, pero lo que yo sí sé es que muchas veces por no dar afectamos también a nuestro pastor. Miren, yo no sé a cuántos de ustedes los han liquidado en su trabajo, que les han dicho: hasta aquí llegaste hoy. ¿Nada más a uno? ¿A 3, 4? ¿A los demás nunca los han corrido de su trabajo? ¿Nunca les han dado las gracias? Qué bueno, qué bendición. Pero todos los que nos han corrido, miren, yo el 31 de mayo fue mi último día de trabajo, en donde yo estaba laborando. Lo primero que hicimos, mi esposa y yo, cuando me dieron mi liquidación, fue dar mi diezmo. Cuando mi esposa recibió su pensión, lo primero que hicimos con el primer cheque que recibió fue dar el diezmo. Es que es mucho. Es lo que Dios pide. Y saben una cosa, nunca nos ha faltado nada. Andamos apretados, pero nunca nos ha faltado nada, porque nunca le debemos a Dios nada. Y Él siempre se encarga de proveernos. Entonces, hermanos, una manera importante de apoyar a nuestro pastor es cumpliendo con nuestro diezmo. Es muy diferente la ofrenda. La ofrenda es voluntaria, pero el diezmo es un mandamiento. La Biblia nos dice que el gobierno que Dios estableció, hermanos, era un gobierno teocrático. Era Dios gobernando a través de su siervo. Y hermanos, y todo lo que ha pasado en otros tiempos y en otras iglesias, sigue pasando hoy en día. No sé si está pasando aquí, pero tú sí lo sabes. Ha habido diáconos, ha habido siervos, líderes de la iglesia que quieren gobernar al pastor, que quieren autorizar los mensajes del pastor, que quieren autorizar todo lo que el pastor hace, como si fuera la Cámara de Diputados o de Senadores. Y eso está mal, hermanos. Ustedes deben orar por su pastor, que Dios le dé sabiduría para dirigir a la iglesia. Miren, en una sesión de negocios, en una iglesia, una santa señora de pronto se paró y dijo: pastor, estaba muy enojada,
Mi familia y yo hemos decidido que ya no vamos a diezmar si usted sigue predicando de esa manera. Y el pastor se puso pálido, se le fue el color, no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque esa mujer era miembro de una familia que aportaba más del 70% de los diezmos de la iglesia. Y la verdad es que esa mujer tuvo muchas agallas para expresar su malestar en público. Y eso es exactamente lo que tú estás haciendo. Tú te enojas contra el pastor y lo primero que haces es dejar de diezmar. Dejas de apoyar los programas de la iglesia, dejas de dar ofrendas especiales en la iglesia. ¿Por qué? Porque dices, es que no estoy de acuerdo con lo que el pastor está haciendo. No estoy de acuerdo en que el pastor tenga una campaña o un evento en donde nada más nos vienen a regañar. Y tal vez no lo has expresado, pero lo has pensado, ¿verdad? Hermano, lo que tú y yo tenemos que hacer es apoyar al pastor. Y la manera de apoyarlo es que tú diezmes. Y la manera de apoyarlo es que tú estés orando constantemente por él. Y la manera de apoyarlo, hermanos, es entender que él se puede equivocar y que puede tomar decisiones erróneas. Pero tú debes de entender que si tú oras, Dios puede cambiarlo. Dios puede cambiar toda circunstancia. Tenemos un Dios poderoso, hermanos, un Dios milagroso. Y Dios puede usar a nuestro pastor, pero lo único que tú necesitas es cambiar tu actitud. ¿Acaso Dios no nos podrá usar a los pastores para hablarte a ti? ¿Acaso Dios no podrá usar a tu pastor para hablarte a ti? Solamente un amén. Porque todo es cuestión de actitud. Que tengas una buena actitud. Porque de otra manera te estarías amargando contra el siervo de Dios. Hermanos, apoyemos al pastor. Seamos fieles, seamos leales al siervo de Dios y hablemos bien de nuestro siervo, hermanos. Hablemos bien de él. Apreciemos al siervo de Dios que él ha llamado a servir en nuestra iglesia. Hermanos, hay muchas iglesias que no tienen pastor. Y yo creo que es muy importante que apreciemos y valoremos al siervo que Dios nos ha dado. Hermanos, valoremos a nuestro pastor, porque Dios es quien lo ha escogido. Valoremos a nuestro pastor, porque los siervos de Dios también se equivocan. Valoremos a nuestro pastor, hermanos, y seamos fieles al siervo de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Tú bendice los corazones de mis hermanos, Señor. Yo espero que tu palabra penetre en sus corazones y que ellos puedan estar tomando decisión de cambiar sus actitudes, tal vez, de cambiar su posición, de ser fieles en los ministerios que están teniendo en la iglesia, de ser fieles en apoyar en oración al pastor, de ser fieles en reconocer que sus mensajes nos han edificado, Señor. Ayúdanos, Señor, también a estar orando por él, por su familia, estar orando por su ministerio, de estar apoyando, diezmando para que a la iglesia no le falte nada. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y bendice la invitación que dejamos en tus manos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, estamos orando y queremos ahora tomar un momento para hacer una invitación, Señor, porque posiblemente tú hablaste a través de tu palabra. Ese es nuestro deseo, que tú nos hayas hablado y que tú hayas movido corazones para tomar alguna decisión con respecto a tu palabra. Y también, Señor, quizás habrá alguno que aún no recibe a Cristo de corazón y que tú has movido su corazón y quiere hacerlo en esta mañana. Por eso te ruego que bendigas este tiempo de invitación. Y así, en actitud de oración, quiero animarle a
tomar una decisión? ¿Quién podría decir, Dios me habló a mi corazón y yo quiero tomar decisiones personales en mi vida? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló a mi corazón. Veo varias manos. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no pasa un momento en oración? Si gusta pasar acá al frente y orar un momento, ore a Dios. Si usted gusta, su salud no se lo permite, pero puede orar ahí en su lugar, puede tomar su asiento y orar. ¿Por qué no ora y le dice, Señor, tú me hablaste a mi corazón y quiero tomar algunas decisiones, quiero practicar lo que me enseñaste en tu palabra? ¿Por qué no ora un momento, especialmente quien levantó la mano y Dios le habló? ¿Por qué no dobla una rodilla y ora un momentito en su corazón? Tómese unos minutos para orar, para decirle, Señor, a lo mejor yo en el pasado he hecho algo incorrecto, pero yo quiero agradarte, yo quiero practicar lo que aprendí en esta mañana. Quiero preguntar si hubiera alguien que dice, yo no estoy seguro de ir al cielo y yo sí quiero recibir a Jesús en mi corazón. Entonces levánteme su mano, yo quiero orar por usted. Alguien puede ayudarle a recibir a Cristo en su corazón en esta mañana, poner su fe en Él y que Él entre a su corazón y le salve de lo que usted ha hecho y regalarle la vida eterna. Cristo puede regalarte la vida eterna si tú sientes que no la tienes. ¿Alguien quisiera recibir a Cristo? ¿Puedo ver su mano rápidamente? Pastor, yo quiero recibir a Jesús. Levánteme su mano un momentito, yo quiero orar por usted. ¿Habría alguno? Señor, te rogamos que tú bendigas la iglesia, bendice lo que tienes en el futuro para ellos, bendice también a mis papás en esta transición que van a hacer y que te pedimos que tú seas con la salud de ambos y los proyectos que tienes en sus vidas, que tú les uses para tu gloria y que puedan seguirte en tus caminos fielmente y puedan seguirte sirviendo a ti y a tu gente. Bendice, Señor, las decisiones tomadas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Le voy a pedir a mis papás que se paren aquí tantito, un momentito. Y hay un par de versículos que quiero compartir y también los sugiere si pueden tener los micrófonos listos. Uno, dos, tres. Muy bien. Queremos orar por ellos, pero antes queremos hacer algo muy sencillito. Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, esto habla de doble honor, de respeto, de agradecimiento. Entonces, quisiera dar oportunidad a que podamos un poquito dar una gratitud de 30 segundos. No se tarden, pero que si algún hermano o hermana de la iglesia dice, yo le agradezco a Dios por esta familia, por algo que el hermano haya hecho o algo que la hermana haya hecho. Entonces, brevemente expresarlo, no se tarde 2-3 minutos porque ya va a cubrir 6 personas, ¿verdad? Entonces, 30 segunditos, si algo les ha sido de bendición, para animarles, porque uno aprende en las despedidas que fue de bendición y eso nos anima. Y a mí me ha pasado en otras despedidas que me han hecho. Y pues yo quisiera dar tiempo a la iglesia para si algo le ha sido de bendición para con mamá o para con papá o con alguno de ellos dos, exprésalo, ¿verdad? 30 segunditos, yo le agradezco a Dios por el hermano o por la hermana, por esto que pasó y me fue de bendición. Allá hermano Beto, allá atrás, y ahorita levantamos la mano y ahorita les compartimos y nada más sea breves, hermanos. Y también un poco controle sus emociones, si no los va a hacer llorar a ellos también, ¿verdad? Adelante, hermano Beto. Bueno, es agradecerle a Dios y que Él por medio de los pastores nos ha enseñado algo muy hermoso, que usted ha repetido varias veces, pastor. Es la fidelidad de un cristiano se mide por décadas. Esto a mí me ha impactado. Y yo le agradezco a Dios, yo quizás no llego todavía a ese privilegio, ¿verdad?, de décadas,
pero he visto en el pastor Darío, en la hermana, esa persistencia. Y yo sé, aunque tiene poco de que los conozco, quizás 6 años o quizás menos, pero he visto eso, la persistencia de dedicar su vida en décadas a Dios. Y eso para mí ha sido una enseñanza muy fuerte. Hace poco lo dije, cuando me fui a vivir a Meca, yo les dije, ahora que me voy a vivir a Meca, quiero ser como ustedes, venir desde lejos y ser persistente. Esa es una gran enseñanza que a mí ellos me han dado, y en lo personal, Pastor Darío, muchas gracias, hermana Herendira, muchas gracias de todo corazón. Más hermanos, levanten. Ahí está, hermano Esteban. Los que levantaron la mano, ahorita le van a pasar. Pues, hermano Darío, hermana Herendira, ustedes fueron de tremenda bendición en una etapa de mi vida, la cual fue muy dura. Recuerdo que escuchaban las predicaciones que decía que necesitamos a veces que alguien ore por nosotros, y después de 4 meses que sabía que necesitaba que alguien aparte de mi pastor orara por mí, me acerqué con el hermano Darío, y recuerdo que cuando me sentía débil y me sentía sin fuerza, recordaba que alguien más estaba orando por mí, y yo no podía defraudar en parte eso, porque dice, ¿no?, la palabra de Dios, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y gracias, hermano Darío, gracias, hermana Herendira, porque ambos me dieron consejo en su tiempo y fueron de tremenda bendición. Y yo sé que el Señor no se equivoca, y nosotros nos quedamos con mucho de ustedes en el corazón, en nuestra mente, y yo sé que donde estén, ustedes van a brillar. Dios les bendice, hermanos. Amén. Hermana Leti, y también hermano José Luis, y también hermana Viz también levantó la mano. Adelante, hermano. Y también hermano José. Bueno, hermanos, yo doy muchas gracias a ustedes como pareja, esposos, porque han sido de bendición en mi vida, han sido ejemplo para mí. También, pues, la sabiduría que Dios les da, ¿verdad? La hermana, yo le pedí un consejo, y pues ese consejo ha sido de bien, porque se ha visto el fruto en mi hijo, gracias a ese consejo que ella me dio. Y también el saber que ella no me lo dijo, pero yo sé que ella tiene muchos dolores, muchas dolencias, y verla todos los sábados que viene a ganar almas. Y ha habido sábados que yo he tenido dolor de cabeza y no quería venir, pero digo, no, pues si ella con todos sus dolores y todo lo que tiene viene desde donde viene, pues yo tengo que seguir su ejemplo. Los dos han sido bendición para mi vida. Muchas gracias, porque Dios los ha usado. Amén. Y hermano José Luis, hermana Viz y hermano José. Pues yo le doy gracias a Dios por la hermana Ere. Gracias a Dios a la hermana Ere. Un sábado andaba predicando por donde yo vivía y se acerca conmigo, y yo le dije, no, yo soy cristiano. Y me dice, con más razón quiero platicar con usted. Y le doy gracias a Dios, hermano Darío, porque ustedes dos han sido mis padres espirituales. Gracias a Dios porque por la hermana Ere y por el hermano Darío estoy aquí. Desde hace 3 años que me hablaron, me invitaron aquí a la iglesia. Yo estoy agradecido con Dios porque nuevamente les digo, han sido mis padres espirituales. Porque gracias a Dios estoy muy contento por su bendición, hermana, porque ella me iba a ver a mi casa y había una escalera de caracoles y no podía subir, y me dijo un día, porque yo me iba, cuando iba la hermana Era, yo me salía en mi bicicleta y me iba a dar la vuelta, y me platicaron, vino la señora y arrastrando se subió a verlo. Y gracias a Dios por ese esfuerzo, hermana Ere, estoy agradecido con Dios, y que Dios le da fuerzas por seguir, y le doy muchas gracias, hermano Daría, porque también en una de las ocasiones que me fue a ver como matrimonio, era mi cumpleaños y estaba yo enfermo. Usted oró por mí, y cuando usted se fue y yo subí a mi casa, ya estaba yo sano. Gracias a Dios por ustedes, que Dios los bendiga y los ayude. Amén. Hermana Viz y hermano José. Bueno, mi queridísima familia, los amo
Los amo en Cristo, los amo por lo que han sido y son pilares de lo que yo soy cristianamente. Agradezco que me hayan recibido de la manera que han recibido a todos y que eso es muy importante para los que llegamos a esta iglesia, porque no siempre se da. Que lo abracen a uno, que lo hagan sentir amado, que lo hagan sin saber, sin juzgar ni conocernos quiénes somos, nos acepten y nos ayuden a crecer. Gracias por lo que han sido en la familia. Gracias al hermano Darío por los consejos, a mi hijo, que aunque no está, y a mi esposo. Y gracias a las oraciones de ambos por mi familia y por cada uno de nosotros. Los amo. Que Dios los bendiga siempre. Hermano José. Sí, bueno, yo soy más nuevo que todos, recién nacido en Cristo, y mucho de eso se lo debo al consejo que una vez le pedí al hermano Darío. Yo le había pedido el consejo primero al pastor Samuel, pero como que no le entendí, me quedé con esa duda. Entonces le pregunté a mi cuñado Héctor y me dice mi cuñado Héctor, ve con el pastor Darío, él es diferente para explicar las cosas. Fui con el pastor Darío, me explicó las cosas y entendí. Y también quiero agradecer a su mamá, no sé bien, ¿su nombre Herendira o Herendira? Ah, ok, Herendira, por ese coraje que tiene o que tuvo en esta iglesia para las comidas, para recabar dinero para el proterreno. Esa obra que usted hizo se va a ver reflejada cuando se compre el terreno, porque ya hay un monto. Se me quieren derramar las lágrimas porque a mí, cuando mi esposa me dijo que usted le había pedido que trajéramos comida y yo quise invitar a unas hermanas a que comieran aquí y usted dijo, no, ellos que paguen. Entonces yo como que me enojé y dije, pues si yo estoy poniendo la comida, dice, no, pero esto es para el proterreno. O sea, ella no revuelve las cosas y ese coraje que tiene ella va a ser difícil que alguien más lo reemplace. Y ahora lo entiendo y lo agradezco. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Hermano Guillermo. Y ahí hermano Ángel. Bueno, pues yo, en el tiempo que he estado aquí, que ya son 2 años, solo les deseo lo mejor, pastores, porque ustedes dos son mis pastores, y por eso son pilares de aquí. Yo en este tiempo me he visto, pues, con pláticas coloquiales con los dos, pero me he dado cuenta la grandeza que ellos tienen. Por eso les pido lo mejor, que les vaya muy bien por donde van a estar y que sigan ganando almas siempre. Yo sé que lo van a hacer. Muchas gracias por estar aquí. Ángel. Hermano, hablo en nombre de mi esposa y mío. Les damos gracias porque nos han enseñado en tiempos de tranquilidad y también en tiempos difíciles. No solo nos han enseñado, sino también nos han aconsejado. Aún en el Evangelio, a mi esposa también la han enseñado cómo se hace el trabajo. Y a mí me ha enseñado lo que le he enseñado a ustedes, de que el trabajo se hace completo. Y es algo que nos hace falta a veces darnos cuenta, ¿no? Y le doy gracias a eso porque a través de ustedes mi esposa aprendió y yo a través de mi esposa yo aprendí, pero a través de ustedes. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias porque estuvieron con nosotros desde que pues empezamos como matrimonio y nos enseñaron de lo que ustedes ya llevan de años de experiencia. Le damos gracias a Dios por eso. Estábamos acordándonos hace unos 2 días de que ya se iban y le digo a mi esposa, no, ya se van, digo, voy a ponerme a llorar. Pero gracias a Dios que aún antes del domingo pasado me dio palabras de ánimo y
Y dije, bueno, en vez de yo darle palabras de ánimo a usted, usted me las dio a mí. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a seguir orando por ustedes, hermano. Quiero que sepa que los queremos mucho. Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Ricardo, hermana Ceci. Ya están acabando el tiempo, hermanos, así que si ha de hablar, hable pronto, no lo dude. Hace 3 años y medio que venimos con Pati, y pues ha sido de bendición la vida de los hermanos. Y yo pues, además de un pastor, pierdo un amigo. Porque me ha demostrado una amistad sincera. El único amigo sincero que he encontrado aquí. Sé que nos vamos a volver a ver, pero sabe que los queremos mucho. Amén, amén. Hermana Ceci, de este lado, hermana Ceci, pásenle el micrófono. Hermano Darío y hermana Heréndira, por la verdad yo les aprecio mucho. Muchas gracias por su buen corazón de cada uno de ustedes, por sus palabras, por ahorita por su predicación, la verdad, por toda su enseñanza, hermano. Estoy muy agradecida con todos ustedes por su gran amor tan grande, que sus preocupaciones siempre por mí, siempre ustedes han estado preocupados por mí, y se los agradezco a todos, hermano. Ya sabe que los queremos mucho y discúlpenos que a veces yo creo que no sabemos demostrar el gran amor que tenemos a cada uno de ustedes, pero lo apreciamos mucho y los queremos mucho. Y muchas gracias, hermanos, y donde quiera que estén ustedes, estaremos en comunicación y nunca nos olvidaremos de ustedes. Que Dios me les bendiga y que nunca pierdan ese buen corazón tan hermoso que tienen a cada uno de mi familia y de mí. Cuídense mucho y que Dios me les bendiga, hermanos. Los queremos. Gracias, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? Ok. Sí, Laura, y luego Viz, y luego hermana. Sí. Bueno, nosotros somos nuevos acá. Para nosotros, pues para mi familia, es muy bonito encontrar personas como ustedes en la fe, tan cimentados, que nos dan esa fuerza de seguir y confiando en el Señor, que es un ejemplo maravilloso. El Señor pone las personas justo a tiempo para todas las familias, Nosotros no estamos en casa, estamos muy lejos de casa. Y el Señor pone matrimonios como ustedes para dar grandes ejemplos. No sé a dónde lo va a llevar el Señor, ni cuál es el propósito, porque yo sé que el Señor tiene propósitos para todos. Yo sé que ustedes van allá a hacer otra labor y encontrar unas personas igual, con necesidades como nosotros. Yo les agradezco haberlos encontrado en nuestro camino y habernos compartido y haber podido compartir poco tiempo con ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde y los siga llevando por el camino y los siga utilizando de la manera que los utiliza. Bueno, ya. Amén. Sí, hermana Vale y hermana aquí adelante, y con eso estaremos terminando, hermanos. Obviamente después del servicio se pueden acercar y seguir platicando, ¿verdad? Pero no podemos llevarnos toda la tarde aquí. Algunos van a decir, ya me tengo que ir, pastor. Entonces vamos a cortarle, pero ahorita seguimos, ¿no? Adelante, hermano. Bueno, pues yo, pues primeramente a Dios le quiero dar gracias a Jesús, porque me permitió conocerlo. Bueno, le quiero dar gracias a Jesús porque me permitió conocerlos a ustedes y me permitió convivir mucho tiempo y que pues ustedes han sido un ejemplo en la iglesia y pues muchas gracias y que Dios me los cuide y me los bendiga. Amén. Hermana Reinita, adelante.
Muchas gracias, hermanito. Le agradezco todo lo que han hecho por mí. Le doy gracias a Dios porque los puso en mi camino. Estuvieron conmigo cuando yo perdí a mi hijo y fue de una bendición las palabras de cada uno de ustedes. Y aquí sigo gracias a ustedes. Se lo agradezco de todo corazón y que Dios me los bendiga y que donde quiera que estén, pues, Dios lo colme de bendiciones y los vamos a extrañar mucho porque sabemos quiénes son y sabemos que ustedes son unas grandes personas. Muchas gracias y que Dios me los bendiga siempre. Gracias, hermanitos. Gracias. Amén. Hay un versito que quiero compartir, que pensaba en mis papás y pensaba en esto. Yo no quisiera que se fueran y cuando ellos hablaron conmigo, yo pensé varias cosas. En primera ya había escuchado esa conversación. Desde hace años ellos decían que cuando estuvieran viejitos, pues iban a necesitar mudarse, irse a otro lugar y ellos ya estaban viviendo en Tláhuac ya varios años extra, porque la razón por la que vivieron aquí fue por Sabdi, que estaba en la escuela. Pero ellos ya habían platicado desde hace tiempo que cuando ellos terminaran con Sabdi, pues ellos iban a regresarse a su casa, que es en Cuautitlán Izcalli. Entonces, yo ya sabía eso y también pues la salud de mi mamá ha ido deteriorándose y pues va a ser mejor para ella, ¿no? El estar más tranquila, más cerquita, sin tanto ajetreo. Y pues muchos no lo saben, pero pues sí, salir a ganar almas o subir las escaleras. La razón por la que usa lentes mi mamá es porque se cree mucho y es muy fashion. No es cierto. No, la verdad es que sus ojos también ya están muy lastimados y la luz le afecta. Y muchas veces ella, a lo mejor ustedes no saben, ¿verdad? Pero por eso usa lentes. Aunque no haya mucho sol, los usa porque le lastima ya y ya fue operada ella, pero un poquito difícil. Entonces, no los corrimos de la iglesia, pero cuando yo platiqué con ellos, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que, aunque soy su hijo, yo pensé, ¿qué es lo que necesita su pastor hacer por ellos? Pastorearlos a ellos. Y yo me di cuenta que no podía yo retenerlos, aunque yo quería que estuvieran conmigo, sino que lo importante es que ellos estén bien. Entonces, aunque como pastor o como hijo me dolió que no estuvieran o que decidieran no estar en la iglesia, yo quería que estuvieran más porque todos estamos de acuerdo que Dios ha usado grandemente a mi familia. Mi papá me dijo hace tiempo, yo no quiero estar como pastor en la iglesia y por eso yo siempre lo presenté que no es pastor de la iglesia, pero él se ha ganado el corazón porque ellos han servido con corazón y ellos es lo que querían hacer, ¿no? Servir de corazón en la iglesia. Pero yo me di cuenta que yo no podía retenerlos y pues por eso es que pues oré por ellos y les pregunté cómo estaban los asuntos de más específico en cuanto a mudarse y por eso yo pienso que era importante que los amáramos, que permitamos que Dios los dirija, ¿no? en estos proyectos que Dios tiene para ellos. Pero hay un versículo que está en Hebreos 6:10 que quiero leerle a ellos y si usted quiere ir para allá adelante, aunque está allá en la pantalla creo. Pero este es el versículo que quiero compartirle a mis papás. Dice la Biblia en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A lo mejor hay cosas que tal vez los hermanos no se han dado cuenta o que ni siquiera yo lo he visto, pero Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos por su nombre. Y yo lo único que les animo es, sigan sirviendo al Señor ahí yo creo que Dios, ya buscamos una iglesia y pues sigan sirviéndole ahí a la medida de las capacidades, a la medida de la salud. A mí me impacta la mamá de hermano Héctor, porque aunque ella ahorita ya no puede venir por salud, algunos no conocen a hermana Rosario, pero yo la veía en la Soto y Gama, en el semáforo, pasando tratados, aunque ya estaba ciega. Y a mí como me impactó ese ejemplo. Entonces, conforme lo que les permita la salud, las fuerzas y el dinero, seguir sirviendo al Señor. Y pues Dios los va a seguir usando, pero yo creo que uno puede de alguna manera, cuando llega a los 60, a los 65, uno se pensiona, ¿no? Pero de servir a Dios uno nunca se gradúa. Entonces, a la medida que se pueda, seguir sirviendo a nuestro Señor, ¿no?
Entonces, vamos a orar por ellos, hermanos. Oren, por favor, por mi familia. Oren por la salud de mi mamá. Oren que Dios les ayude en esta transición también. Y pues no sé cuánto tiempo hicieron para venir a la iglesia hoy. Hora y media, rápido. Yo acabo de ir a Tizapán la semana pasada y me hice 4 horas, hermanos. Entonces, por eso es que no es muy fácil para ellos venir, aunque van a venir algunas veces, ¿verdad? No lo estamos corriendo y van a estar viniendo aquí de vez en cuando y los vamos a seguir viendo por acá, ¿verdad? Pero no van a estar ya viniendo de manera dominical, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos, hermanos, y estamos ya casi terminando el servicio. Sí vamos a tener tiempo de ofrendas. Yo sé que algunos también están preguntándose si vamos a tener tiempo de ofrendas, pero vamos a orar por ellos. Y obviamente al final del servicio acérquese a ellos. Yo sé que algunos no son como para expresarlo en público, pero acérquese, ámelos. Si les trajo un regalito, déselos, y pues espero que sea de bendición. Vamos a orar por ellos, hermanos. Puestos en pie, vamos a orar por ellos. Y después de esto vamos a también ya tener el tiempo de las ofrendas. Dani va a pasar y dirigirnos en un canto para tener el tiempo de las ofrendas. Señor, queremos darte gracias porque en esta pareja hemos visto un ejemplo de amor, de persistencia, también de esfuerzo en servirte aún en medio de la enfermedad. Hemos visto su sabiduría al aconsejar, hemos visto su ánimo y también su firmeza a la hora de querer defender las cosas de Dios. Y Padre, queremos rogarte que tú seas con ellos. Ellos también compartieron con la iglesia los 25 años que les permitiste cumplir como matrimonio, pero concédeles décadas y décadas juntos. Señor, hoy en el mundo es menospreciado el matrimonio, ya ni siquiera se cree en él, ya es un contrato legalmente hablando, pero Padre, en ellos hemos visto un ejemplo de amarse, de aguantarse, de soportarse el uno al otro, pero también de apoyarse como equipo. Y Señor, te pedimos que tú bendigas su matrimonio, que sigan aún en los tiempos de enfermedad, siguiendo, guardando el uno para el otro, su amor, su cariño. Y también, Padre, te pido que los ayudes a adaptarse en la nueva iglesia, que están pensando congregarse más cerquita, que ellos no nada más puedan adaptarse y sentirse amados, sino también poder seguir sirviéndote aún, como dice el texto, servir a los santos aún. Te ruego, Señor, que consuele sus corazones, pero también, Señor, que tu mano se muestre en su salud en esos tiempos difíciles. Y Padre, que tal vez el hombre no tiene respuestas para algunas enfermedades, pero tú tienes siempre refugio y consolación y fuerzas, y sígalos usando para tu gloria, Señor, porque aún en la enfermedad les has usado. Y te pido, Padre, que aún como pasó con Lázaro, que aún en la enfermedad tú te glorifiques en ellos, Señor. Padre, te rogamos, tú sabes que los vamos a extrañar y nos gustaría que siguieran sirviendo entre nosotros, pero nosotros, ni siquiera yo como hijo ni como pastor, puedo estar sobre tus propósitos, ni tampoco puedo yo forzarlos, no estoy sobre sus voluntades y sobre tus planes. Y te pido, Padre, que aunque no nos gusta que ellos partan, Padre, los ponemos en tus manos y yo sé que tú vas a estar con ellos. Te pedimos que los sigas bendiciendo y que ellos sientan tu cariño, no solamente en esta iglesia, sino en donde van a estar un tiempo más. Padre, bendice también las finanzas y también la salud, especialmente de mi mamá, que no ha estado bien y que ha ido lentamente progresando esta situación de salud. Te pedimos, Señor, que tu gracia le sostenga, como a Pablo le sostuviste en medio de su aguijón en la carne. Y te ruego, Señor, que tú les guardes y les uses para tu gloria aún años más. Te pedimos por sus vidas y aún, Padre, te pido que como iglesia podamos apreciar y amar su ejemplo, pero, Señor, entender que tienen que levantarse hermanos y hermanas con un mismo corazón como ellos y seguir haciendo tu obra, porque algún día cada uno a uno nos vamos a ir yendo, Señor. Pero te pido que esta iglesia y tu obra puedan seguir fuertes y creciendo.
Bendice a mis papás, bendice lo que vas a hacer con ellos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darles un aplauso de gratitud.